Hebreos. El autor no se identifica en la epístola, y la tradición de la Iglesia acerca de su paternidad no está clara. El resultado es que se han sugerido muchos individuos, incluyendo Pablo, Lucas, Bernabé, Silas, Felipe y Apolos. De todos los sugeridos, el apóstol Pablo ha recibido más apoyo que cualquier otro de los propuestos, bien en el sentido de que él lo escribió, o que alguna otra persona, como Lucas, lo escribió en base de las enseñanzas de Pablo. Pero muchos académicos están totalmente en contra de la paternidad paulina, observando que el vocabulario, el estilo de redacción y la naturaleza anónima de la carta se levantan firmemente en contra de la paternidad paulina. Cuando todo se ha dicho, resulta sencillamente que no hay concordancia acerca del autor. De lo que podemos estar seguros es de que el Espíritu de Dios movió al autor para que escribiese esta gran epístola para beneficio de la Iglesia. Se debería recordar que la inspiración no queda afectada por ello en absoluto. Muchos libros del Antiguo Testamento no dan indicación respecto a la cuestión del autor, y sin embargo son plenamente inspirados. Lugar y fecha. Es incierto el lugar donde fue escrita. Algunas tradiciones dicen que Hebreos fue escrita en Alejandría, Egipto, donde había una gran comunidad judía. Algunos han propuesto Roma, en base de la frase, los de Italia os saludan, Hebreos 13, versículo 24. Sin embargo, la mejor interpretación de la frase es que el escritor está rodeado por un grupo de creyentes de Italia, que se unen a él para enviar sus saludos a casa. Así, el destino original de Hebreos fue probablemente Roma. La fecha de redacción fue de alrededor del 65 después de Cristo. Hebreos fue muy posiblemente escrita antes del 70 después de Cristo. Fecha en la que el templo y con él el sistema sacrificial fue destruido. Puesto que la epístola alega que la muerte de Cristo hace que el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento caiga en desuso, parece lógico el pensar que hubiese hecho mención de la destrucción del templo de haber ya acontecido ese suceso. Además, la mención de persecución que venía sobre los cristianos sugiere una época cercana al comienzo de la persecución de Nerón contra la Iglesia. Aparentemente, se avecinaban tiempos difíciles. Hebreos 12, versículo 4, nueva traducción viviente. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Propósito. El autor estaba profundamente inquieto porque sus lectores estaban en peligro de apartarse de la fe en Cristo Jesús. Escribió para hacer una seria advertencia contra tal deserción de la verdad. Y en ello, los alentaba también a luchar hacia la madurez espiritual en Cristo, observando que Cristo es superior en todos los aspectos a lo que ellos tenían bajo la antigua ley de Moisés. Tema. El principal tema de Hebreos es la superioridad de Jesucristo. Hebreos enfatiza que el cristianismo, el nuevo pacto es mejor que el antiguo sistema desde todos los aspectos. Por ello, el nuevo pacto, y no el antiguo, debe ser la base para la vida de los creyentes. Un tema subyacente en Hebreos es el peligro de la apostasía, el apartarse voluntariamente de la verdad de Dios. Consideraciones especiales. Los destinatarios de la carta. El escritor de Hebreos no se estaba dirigiendo a un grupo anónimo de personas esparcido en todas partes, sino a unas personas a las que conocía bien. Hebreos 5, versículos 11 al 12, nueva traducción viviente. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hebreos 6, versículo 10 al 12. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Hebreos 13, versículos 18 al 19. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Hebreos 13. Versículos 23 al 24. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos.
Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Nótese, Hebreos no es realmente una epístola general, por cuanto está dirigida a un grupo específico. Sin embargo, debido a que el autor y los destinatarios no son desconocidos, se incluye en esta sección de nuestro estudio. El autor se identifica de manera clara para sus lectores, como se ve por su utilización constante de nosotros y el uso de verbos en segunda persona del plural. Hebreos 2. Versículo 1, nueva traducción viviente. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. Hebreos 4. Versículo 1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Hebreos 4. Versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Hebreos 4. Versículo 16, nueva traducción viviente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hebreos 10. Versículo 19 al 25. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hebreos 12. Versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y por su uso de hermanos. Hebreos 3. Versículo 1. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Hebreos 3. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hebreos 10. Versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Esto señala al hecho de que el escritor veía a sus lectores como cristianos. El antiguo título de esta epístola, a los Hebreos, sugiere que los lectores eran primordialmente cristianos judíos. Esto está sustentado por la tradición de la Iglesia y por la constante referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. También, el elevado puesto asignado a Moisés, a Aarón y el sacerdocio serían importantes para los lectores judíos, pero no impresionarían demasiado a los gentiles. Por ello, se debe concluir que esta epístola fue dirigida a los cristianos judíos. 2. Las advertencias en la carta. En el libro de Hebreos hay 5 pasajes que dan serias advertencias acerca de apartarse de la verdad de Dios. Las principales controversias de Hebreos giran en torno a estas secciones. Aunque estos pasajes de advertencia no son esenciales para el argumento del libro, son importantes para la interpretación del libro. Estos pasajes son: Hebreos 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Hebreos 10. Versículos 26 al 39. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos.
Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: El Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues, dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. Hebreos 12, versículos 12 al 29, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: Estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Es importante interpretar cada pasaje en su propio contexto. Estos pasajes generalmente advierten en contra de apartarse de la verdad de Dios y del camino de Dios de la salvación por medio de Jesucristo. Algunos ven estos pasajes como revelando la posibilidad de que un creyente genuino pueda perder su salvación.
Pero el Nuevo Testamento se levanta contra esta idea con numerosas pruebas y con líneas argumentales que sustentan la seguridad eterna del creyente genuino. Dicen que estas secciones contemplan a los que meramente profesan ser cristianos pero no lo son. Sin embargo, el sentido de ciertas palabras y frases parece señalar a los que han sido genuinamente salvados. Y, como se acaba de ver, los destinatarios de la carta eran considerados por el autor como genuinamente cristianos. Estos y otros puntos de vista han sido expuestos y debatidos a lo largo de los años por los maestros bíblicos. Aunque no se puede detallar aquí una respuesta final y total, quizá lo mejor sea considerar estos pasajes de una manera práctica desde la perspectiva del autor. Puesto que escribía a un grupo que sabía que profesaban ser cristianos y aparentemente pensaba que lo eran, también sabía que algunos entre ellos pudieran ser personas no genuinamente salvadas. Al contemplar sus vidas sin conocer sus corazones, observaba tendencias de parte de algunos hacia el abandono de la fe en Jesucristo y a apartarse de vuelta a la observancia de la ley. Otros no daban evidencia alguna de crecimiento en Cristo. Se sentía profundamente preocupado de que algunos fuesen a dejar el único camino de salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. Hacer esto significaba quedarse sin ninguna manera de poder ser salvo. Sin embargo, proseguir en la fe cristiana hacia la madurez espiritual revelaba la genuinidad de su fe. La superioridad de Cristo en revelación. A fin de guardar a sus lectores de apartarse de Cristo y volver al judaísmo, el autor de Hebreos enfatiza la superioridad de Jesucristo. Primero señala que Él es el más grande revelador de Dios. Aunque Dios se reveló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, es la revelación por medio de Cristo que es primaria y completa. La superioridad de Cristo sobre los ángeles. Hace notar que ningún ángel es llamado hijo de Dios. Empleando 7 citas del Antiguo Testamento, el escritor hace notar la evidente superioridad de Cristo sobre los ángeles. Luego declara que Cristo asumió humanidad y que, por un periodo de tiempo, vino a ser un poco menor que los ángeles, a fin de lograr la salvación del hombre. Como resultado de su obra, no solo ha alcanzado la salvación del hombre, sino que ha recibido gran gloria para sí mismo. La superioridad de Cristo sobre Moisés. Los judíos reverenciaban a Moisés, y era importante que comprendiesen que Jesucristo es superior a Moisés. Moisés es una criatura y un siervo. Cristo es el Creador e Hijo. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Cristo está sobre la casa de Dios. Luego anima a sus lectores a creer y a obedecer. No creer en Cristo ni obedecerle es perderse el reposo de Dios. El goce y la satisfacción de la salvación. La superioridad de Cristo sobre Aarón. Esta sección enfatiza el contraste entre el Nuevo y el Viejo Pacto. Aunque el Viejo Pacto con su sacerdocio, santuario y sistema de sacrificios había sido bueno y necesario, era inferior y temporal. En cambio, el Nuevo Pacto con su eterno sumo sacerdote, Jesucristo, es superior en todos los sentidos. Una gran ilustración de esta superioridad se ve en el sacrificio de Cristo en comparación con los sacrificios de animales del Viejo Pacto. Aquellos sacrificios solo podían cubrir el pecado y tenían que ser repetidos una y otra vez. Sin embargo, el sacrificio de Cristo quita el pecado y nunca tiene que ser repetido. La superioridad de Cristo sobre el yo. El autor alienta a sus lectores a que se alleguen a Dios en adoración por medio de Jesucristo, el camino nuevo y vivo. Hebreos 12, versículo 20. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Luego les recuerda que el gran principio de la vida espiritual es vivir por la fe. Confiar en Dios y en lo que Él ha dicho que le agrada ha sido la característica de los que han logrado el éxito espiritual. Debemos vivir nuestras vidas reverenciando a Dios, perseverando en las dificultades, y aceptando la disciplina de un amante Padre Celestial. Por cuanto el autor conoce a sus lectores, conoce algunas de sus necesidades. Los exhorta a un mayor amor mutuo, a la hospitalidad, a la obediencia a los líderes espirituales, y a la sana doctrina. La carta termina con unas cuantas palabras personales a los lectores.